Pues vamos a iniciar entonces nuestra sesión con esta parte que está comentando. Es muy fácil, digámoslo, ¿verdad? En términos de su elaboración, ¿no? Recordemos que en el primer apartado hicimos algo que íbamos a llamar generalidades de la investigación. Ujú. Y aquí en las generalidades íbamos a colocar la introducción. Después íbamos a escribir el planteamiento del problema, luego la justificación. Después de eso, aquí vamos a colocar el marco contextual. Contextual. Aquí lo vamos a escribir. Ujú. A veces se sugiere que se coloque dentro de la dinámica que se va siguiendo, ¿no? Los nacionales, internacionales y los locales. Pero eso, lo que yo he visto es que no tiene mucho sentido allí, sino que es la fortaleza del documento que vamos a entregar. Por lo tanto, allí es en donde debería de tener para que todo nuestro contexto vaya bien afianzado, perdón, y se pueda interpretar el problema con toda la claridad posible. Hoy vamos a revisar un poco al respecto de eso. Muchas Después gracias. serían los objetivos, las hipótesis, hipótesis, hipótesis y las variables. Ujú. Recuerden ustedes que en una de las sesiones les decía yo que si aquí escribíamos el marco teórico, perdón, el marco metodológico, entonces esto ya no se llaman generalidades, sino que se tiene que llamar capítulo uno. Particularmente esa idea no me agrada mucho porque vamos a tener un capítulo que se va a llamar metodología de la investigación, ¿no? Entonces, ese es el lugar más adecuado, más propicio para poderlo escribir. Y ahí se van a, ¿cómo se pudiera decir? A explayar, ¿no? De una manera mucho más amplia y se va a detallar con mayor precisión. Esto en teoría ya lo tenemos, ¿no? Bueno, con excepción del marco contextual, que es el que se está elaborando en este momento. Pero en teoría esto ya está. Tenemos nuestros objetivos, el general y los específicos, nuestra hipótesis general y nuestras hipótesis específicas de trabajo. En cuanto a las variables, igual ya les he marcado algunos lineamientos. El primer lineamiento era respecto al carácter conceptual y el segundo es el carácter operativo. Entonces, en este primer punto del conceptual, pues no es otra cosa más que la definición de su variable, tanto de X como de Y. Y en la operacional es cómo voy a entender esa variable o ese concepto en mi investigación. Dicho en otras palabras, sería cómo lo voy a usar dentro de la investigación. Me parece que eso también ya lo tenemos. Y si no lo tenemos, bueno, estamos todavía en momento de hacerlo. Eso es lo que ya tenemos, ¿cierto? Bueno, ahora, después de eso,
vendría el capítulo uno. Más que aquí, un tantito, capítulo uno. ¿Qué vamos a escribir en el capítulo uno? Pues en el punto uno vamos a escribir los antecedentes. Los antecedentes internacionales. ¿Sí? Y aquí vamos a escribir todos los antecedentes internacionales que yo haya buscado. Recuérdense que va con mis objetivos. Ujú. Después vamos a escribir los antecedentes nacionales. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Maestra Angélica, buenas tardes. Llego un poquito tarde, pero se entiende lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Muy bien. Hola, Ángel. Maestro Demetrio, ¿vamos bien? ¿Aquí se va entendiendo cómo lo vamos a hacer? Correcto. Vamos a escribir el glosario. Y allí, ¿recuerdan la sesión de la sesión pasada, creo que fue? Eh, o la primera sesión. No, fue la sesión pasada, ¿no? En la sesión pasada les decía yo de este glosario, que vamos a escribir allí solamente las palabras que causen cierta confusión. Ujú. Por ejemplo, si voy a colocar el concepto de aprendizaje, yo debo de escribir el concepto aprendizaje en general, o bien si lo estoy utilizando con un enfoque determinado, según la perspectiva de un autor. Ajá. Si es un enfoque general, entonces yo lo tengo que tomar de un diccionario de pedagogía o de psicología o de lingüística o de sociología, etcétera, etcétera. Un diccionario especializado. Pero si es particular, entonces tengo que referirme a él según el autor que estoy utilizando. Creo que eso es más que claro, ¿verdad? ¿Cuántos términos debo de utilizar? No hay un límite, no lo hay. Puedo utilizar 20, 10, eh, obviamente no voy a utilizar 50 o 100, ¿verdad? Porque pues, entonces ya estaría yo haciendo un diccionario u otro documento, ¿no? Pero pues sí, aquellos conceptos que cuesten un poco más de trabajo, ¿no? Para entender. Si vamos bien hasta aquí, ¿sí? Muy bien. Ya que tenemos eso, yo voy a tomar la decisión. En este caso, cada uno de ustedes tomaría la decisión, porque se puede hacer de la siguiente manera. Puede ser que el 4 sea todo para mi variable X y el 5 para mi variable Y. Ajá. Esto yo lo determino. O puede ser que mi capítulo 2 sea la variable X y luego mi capítulo 3 sea para la variable Y. Esto yo ya lo voy a determinar, como yo lo quiera organizar. ¿Qué es lo mejor? No hay realmente así como una guía, ¿no?
que nos diga cómo se debe de resolver la situación. Es ya a criterio de cada uno de los sustentantes del documento. En mi experiencia, es mejor darle al capítulo 2 la variable X y el capítulo 3 la variable Y, en mi experiencia. Sin embargo, he encontrado documentos e incluso me han dicho algunos estudiantes, oye, sí, pero yo no quiero que mi documento esté así. Yo quiero que nombrar solamente aquí a mi capítulo 1, lo voy a titular marco teórico conceptual. Ah, correcto. Entonces, si es marco teórico conceptual, va en este orden, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si en lugar de eso yo solamente le quiero nombrar a mi documento como los antecedentes de la investigación, entonces mi capítulo 2 tendrá el título de mi variable X y mi capítulo 3 tendrá el título de mi variable Y, ¿verdad? ¿Sí? Excelente. Y esto es lo que hay que entregar, el capítulo 1 o el capítulo 1, 2 y 3. Eso depende de cómo lo quieran estructurar. Si le quieren llamar al capítulo 1 marco teórico conceptual, entonces va del punto 1 al punto 5. Y si quieren tenerlo por separado, entonces ya vamos 3 capítulos de la investigación. Así es que esa es una decisión ya individual, ya es muy personalizado. Por lo tanto, si voy trabajando del 1 al 5, entonces mi capítulo 2 se llamará metodología de la investigación. Y si voy trabajando del capítulo 1 como antecedentes de la investigación, capítulo 2 variable X, capítulo 3 variable Y, entonces metodología de la investigación, sería el cuarto capítulo. ¿Sí? ¿Cuál le parece mejor, maestro Demetrio? El que mencionaba usted que el que se le hace más viable a usted para, o sea, poner primero el marco teórico conceptual y irlos desglosando uno por uno. Sí, Ajá. eso Pero él ya es. sugirió el otro. Ah, Él, perdón, él sí. sugirió Sí, sí, sí. antecedentes de la investigación como capítulo 1, Me capítulo agarró 2, recapitulando variable X, me capítulo agarró 3, recapitulando variable la Y. idea y escribiéndola, perdón. Pero sí, Ujú. antecedentes de la investigación como capítulo uno y luego el capítulo 2 variable X, capítulo 3 variable Y, capítulo 4 4. metodología de la investigación. Sí, Ujú, eso ya cada uno de ustedes lo va a ir definiendo, ¿no? exacto. Gracias, doctor. Entonces, de eso es de lo que se trata. Ay, Doc, me va a decir que parezco niña de kinder, pero No, no, dígame prefiero usted. estarle preguntando. Sí, sí, Ok, adelante. a ver, entonces, recapitulando lo que hemos visto en las sesiones anteriores, desde el primer ejercicio, ya Ajá, tengo, retomamos nuestra matriz, nuestra tabla, nuestras sí. variables, la X, la Y en base a ello buscamos, con Alicia, aquellos documentos internacionales que pudieran Ujú. apoyarnos en la investigación. Sí, es correcto. Con los repositorios, los Ujú. documentos nacionales que también puedan apoyarnos. Y en lo Sí. local ya dijimos que es toda el planteamiento de la institución, todo su historia, su marco. Entonces, Ujú. para este próximo día sábado, tenemos que entregar el documento en el que se
hable, y fue con lo que arrancamos hoy, después del saludo, la pregunta que yo le hacía, Sí, y ahorita, pues, como siempre, usted ágil y sencillo, sencillito, sencillito, ya nos puso aquí todo, facilísimo. sí, ya nos puso aquí toda la tesis. Nos habló de la introducción del conocimiento del problema, de la justificación, del marco contextual, objetivos, hipótesis, variables. Primera materia que tomamos con usted, por supuesto, ya quedaron los objetivos, las hipótesis, las variables. Estamos trabajando este marco contextual, y Ujú. entonces para esta próxima entrega vamos a poder entregar así, capítulo 1, antecedentes de la investigación y todo lo que yo encontré internacional, no, Ah, sí, ajá, sí, 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 sí. sí, Sí, ok, ok, sí. ok, ok, pero A ya ver, este formato así, interrumpo, ya es interrumpo un segundito, perdón, espero no romper tu idea. Pero, por ejemplo, en antecedentes internacionales y nacionales, ¿había dicho que solo un artículo o todos los que podamos? no, con uno, pues sí es muchísimo. Uno por cada objetivo, acuérdese. Por eso lo tomamos de la matriz. ¿Sí se acuerda o no? A ver, voy a dejar de compartir y voy a presentar toda mi pantalla. No, denme un segundo. Ah, creo que era este. No, ya lo cambiamos. Entonces, ¿cuál es? No, no, tampoco es. Estoy buscando el documento, ¿eh? Es que no se me... ¿Qué creen que ya lo borré? Mm, es que regularmente los ejercicios que hago aquí no los guardo. ¿No lo tendrá en su papelera? No, y justamente ayer hice limpieza de todo. Entonces todo lo que estaba en papelera ya se fue. Pero ahorita lo encontramos. ¿Es este? Eh, que ahora me agarraron desprevenido. Si no, lo habría yo buscado por si habría alguna duda. Entonces, pero ¿sabe qué? Vamos a resolverlo esto de la siguiente manera. Busque usted su matriz, por favor, y nos las comparte. ¿Quién? ¿Esto qué es? No. Yo aquí tengo mi matriz, doctor. A ver, si por favor nos las comparte. Sí. Maestra Noemí, maestra Diana, bienvenidos. Hola, buenas tardes, doctor. Gracias.
Ahí está. Acuérdense, ahí está bien. Decíamos lo siguiente, maestros, compañeros. En la primera, el primer antecedente internacional es de X, ¿no? Que en este caso es el uso de las TICAD, ¿vale? El segundo antecedente internacional es Y, que en este caso es la capacitación de docentes, ¿correcto? Ya tenemos dos documentos internacionales. El tercer documento internacional dice el objetivo específico 1, conocer la incorporación de las TICAD y su relación con la destreza de los docentes. Entonces, ¿cuál es el siguiente documento internacional? Las destrezas de los docentes. Ya llevamos 3. A ver si sube, por favor, su documento a la siguiente hoja. Muy bien, ahí está bien. En el siguiente dice identificar las competencias técnicas en el uso de las TICAD. Ahora es las competencias técnicas. Ese sería el cuarto documento. Capacitación de los docentes. Y si no, lo voy a buscar ese. Ya sé que encuentre el de las competencias técnicas o el de la capacitación de los docentes, pero tratando de vincular. Ese sería el número 4, ¿no? Habíamos dicho. El quinto sería analizar la adopción del uso de las TICs y su relación con el intercambio de recursos. El intercambio de recursos o los recursos, ese sería su siguiente documento. Y en el siguiente dice comprender el entorno y su relación con el uso de las TIC en el sector 9 de telesecundarias. Telesecundaria sería el próximo documento. ¿Sí? Entonces, les decía yo que más o menos son 6 variables, 7 documentos, ¿no? Porque teníamos 5X. 5 documentos más el de Y el de X son 7 documentos. 7 documentos que deben de estar en los antecedentes internacionales y también debe haber 7 documentos en los antecedentes nacionales. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, 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 no. Hasta ahorita me está cayendo el 20 de que era por cada uno. Por cada objetivo. ¡Qué Sí, así barbaridad! lo dijimos. Ok, no, sí, 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 la que no entendí muy a mi conveniencia fui yo, pero qué bueno que ya me lo aclaró. Yo tampoco había entendido así. ¿Cómo que? No Sí, me no, diga. sí, de verdad, y entonces, ahorita, Jesús bendito. Si para encontrar uno de verdad que cumpliera con todos los años, la variable, el nivel, y le sufrí, ni modo. Sí, por eso la sesión pasada todavía les insistí. Y recuerden que hasta me quedé bien sorprendido. Dije, ¿en serio? Órale, qué bien. Y que No, les no pregunté estábamos cómo hablando. vamos, Tenía toda la dónde razón. se atoraron. A ver, No, 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 bueno, sí. díganme. Entonces ahorita yo proyecto Entonces son también 14 documentos. sí. Entonces yo proyecto ahorita mi matriz para que también me dé una orientadita de qué documentos tengo que buscar. Claro que Así sí, como con mucho ahorita gusto. con la maestra Angie, así para más o menos tener la idea más clara de lo que tenemos que buscar. Sí, sí. Doctor, Gracias. pero yo insisto, ahorita que con el ejercicio del maestro Gregorio, pues ya nos va a quedar más claro, y a lo mejor algunos más querramos volverle a presentar la matriz y bueno, ir viéndolo. Eso ya me quedó claro. Sí, Nosotros iremos dándole una hilación a esa redacción de esos 7, no, solo copio y pego como lo hicimos en el ejercicio. así es. Ok, perfecto. Y toda esta monstruosidad que usted fue escribiendo al inicio, que ya era toda la tesis, Casi. producción, Después, planteamiento cuando del lleguemos a la problema, metodología, ahí ya. este, Ahí sí.
Pero eso Ajá. ahorita no, para el próximo sábado la Sí, tarea es únicamente esto de los antecedentes internacionales, nacionales, no, solo los internacionales creo, ¿no? a ver, mire, yo aquí tengo, espéreme, porque no, yo sí estoy con el cielo caído, ahora sí que ya estoy bien plantada en esto, estoy que lloro, ay, no puedo minimizar mi pantalla porque tengo aquí la rúbrica, ya, a ver. Dice, este, presenta los antecedentes de la investigación mediante los criterios de búsqueda y análisis revisados en clases. La actividad son antecedentes de investigación. Investiga en fuentes, presenta tus antecedentes internacionales, nacionales y locales con la metodología sugerida, documento electrónico, colocar las partes del trabajo, datos personales, señalar en negrita los títulos, paginados también, recursos tecnológicos, sitios, puede ser en Word, en Canva, PowerPoint, atender la rúbrica de evaluación. Los 10 puntos son: presenta antecedentes internacionales, presenta antecedentes nacionales, presenta antecedentes locales, ahí van 2, 4, 6 puntos. 8 puntos, conserva los lineamientos metodológicos, y los últimos 2 puntos para los 10 es cuida de la ortografía. Entonces ahí en la tarea sí nos dice de todos, y ahorita me está usted haciendo que me dé una arritmia, porque nada más yo, Minerva, tengo un internacional, un local, un nacional, un internacional y el local. Y yo ya decía, ya voy muy adelantada, y ahorita que me está diciendo que no, que son 7, Jesús bendito. Espérenme, espérenme tantito, ahorita le respondo. Ah, sí. Sí, es correcto lo que dice usted, la semana 3. Que incluso por eso les decía yo que la sesión pasada les decía yo que por eso la actividad 2 era libre, ¿no? Para que no se entretuvieran tanto y estuviéramos por acá. Y que aprovechando que que la semana del 7 hay suspensión de clases, pues se pudiera aprovechar. Y por eso se acuerdan que hasta me sugirieron que modificáramos las fechas de entrega. Pero mire, maestra Minerva, no se espante. Esto va a estar bien interesante. Divertidísimo, divertidísimo. No sufra de más, porque en la tercera es la variable X y en la última es la variable Y, ¿sí? Las tareas. Pero mire. Es un trabajo muy arduo, efectivamente, demasiado arduo, que nos va a costar un poco de trabajo encontrar, eso sí, de eso sí soy consciente. Pero no estamos terminando el semestre, ¿de acuerdo? Entonces, usted va a entregar sus avances, pero ese avance necesita ser de más del 50%. Es, digo, no se trata aquí de a ver quién puede más, ¿no? No. Así es que no sufra por antemano, ¿no? Pero aún así, pues va a sufrir un poquito, ¿verdad? Sí, va a sufrir un poquito, porque la información que hay que buscar es, uff, grandísima. Y son horas y horas y horas que hay que estar ahí. Así es que no se preocupe. De hecho, ahí en el documento de la entrega de la tarea, nos señala que vale 10 puntos. No, la semana 3 sí, vale 10 puntos. Ah, sí. ¿Este cuál es?
Sí, son 10 puntos. Y son 10 puntitos. Entonces, no se preocupe. Si tenemos el 50% de avance, ya la hicimos. Gracias, doctor. Gracias. No, de verdad, no se espante, ni se estrese, ni vaya a agarrar ahí del chongo a sus maestros. Y órale, a ver, cada quien tráigame uno y así sacamos todo, ¿no? No. Y tenemos consejo. Ayer tuvimos que darlo yo a mis directores, yo lo recibí un día antes, el jueves con las escuelas. El director general de la DECIS está haciendo recorridos, bueno. Así que va a ser interesante de aquí al sábado, a la medianoche. Sí, muy interesante. Así es que no se espante, ¿de acuerdo? Maestra Angélica, maestro Gregorio, maestra Diana, maestra Noemí, no se espante. Ujú. Se entregan el 50% y ya, ahí vamos. Porque después viene el siguiente curso. Ya en el siguiente curso vamos a trabajar la parte de metodología, que sería el seminario 2. También va a estar un poco intenso. En el tercer curso ya vamos a trabajar los instrumentos, la aplicación, el análisis de datos. Y en el último, en el cuarto, ya tenemos para entregar. De hecho, solamente vamos a analizar los resultados y cómo sacar las conclusiones y cómo sacar las sugerencias. Nada más. Y nos van a sobrar 2 sesiones para completar todo el atraso que tengamos del marco teórico. Y ahí es en donde vamos a echarle las ganas, todas las ganas posibles. ¿Sí? Sí, doctor, ya nos regresó el alma al cuerpo. Muy bien. Gracias. Maestra Angélica, de verdad, no se estrese. No, doctor, aparte Maestra Noemí, maestra Diana, tengo hola. prohibido ¿Les estresarme. quedó claro? Imagínense, no, pues va a estar más difícil, más difícil. Pero bueno, una vez aclarado el asunto, si quiere revisamos el documento del maestro Demetrio, luego de la maestra Minerva, ¿no? Para ver cómo o cuáles serían los documentos que hay que buscar. A ver, adelante, maestro Demetrio. Maestra Noemí, maestra Diana, por favor, busquen sus matrices y de ahí vamos a iniciar. Ya se ve. La parte del marco contextual en la investigación sobre cómo se realiza, cómo la vamos a formular. ¿Vale? Así le respondemos ya a la pregunta que tenía el maestro Demetrio. Muy bien. Pues mire, vamos a partir de la idea que tenemos aquí, en el que nos dice lo siguiente, que no es otra cosa más que la delimitación de la ubicación y del lugar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con eso es la descripción de eso que tenemos allí. La descripción tiene que ser lo más profunda posible. Por eso les decía yo que está referido un poco hacia la historia y ahorita vamos a ver en la siguiente lámina por qué. Algunas veces se sugiere que se toquen los aspectos culturales, económicos, políticos, religiosos, etcétera. Sin embargo, no es del todo recomendable a menos que tengan ustedes un tipo de investigación muy generalizada, sobre todo una de carácter descriptivo.
por lo tanto no es recomendable. Nos vamos a enfocar básicamente en esta descripción que vamos a hacer de la escuela en términos de cuáles son las aportaciones que ha tenido la institución a la comunidad. Por eso hablaba yo en qué ha destacado. De manera muy general podemos decir, porque también depende de nuestras unidades de investigación. Si yo estoy trabajando con estudiantes, entonces voy a hablar más de la vida de los estudiantes. Si estoy hablando de los padres de familia, entonces voy a hablar de a qué se dedican los padres de familia, cómo son sus relaciones, cómo influyen en la comunidad, cómo se toman las decisiones, qué se festeja, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, porque en mi unidad de investigación son los padres de familia. Por lo tanto, el universo es más abierto. Si fueran los compañeros docentes, entonces tengo que enfocarme en su preparación, en los cursos de actualización que tiene, en su didáctica, en el manejo de grupos, en el manejo de las dinámicas de presentaciones, en la conducción de los contenidos. Esas descripciones deben ser lo más profundamente posibles. Incluso si estoy trabajando con los maestros, yo tengo que decir si algún maestro tuvo una mención honorífica, que haya ganado alguna medalla, pero no medalla de los juegos sindicales, ¿eh? O los juegos culturales del sindicato. No, esos no nos sirven. Tiene que ser en otro entorno, en otro nivel, en un nivel que tengan un impacto más fuerte, más sólido, mayor. Ujú. Y eso es el marco contextual. Ahora, de manera paralela, tengo el marco conceptual para que se pueda diferenciar. El marco contextual, me voy a poner aquí en medio. El marco contextual se refiere específicamente a cuáles son las condiciones en las que se encuentra mi objeto de estudio, mis unidades de investigación. Ajá. Y mi marco conceptual se refiere a cómo están, cómo han sido discutidos, cómo han sido evidenciados mis conceptos clave. ¿Cuáles son esos conceptos clave? Los que están en mis objetivos y los que están los que están en mis categorías y los que están en mis indicadores. Ya entendieron ahora, bueno, ahora sí pueden entender, ¿verdad? ¿Por qué solamente escribimos palabras clave como indicadores y palabras clave como dimensiones ¿Me o puede categorías? repetir, me puede repetir el conceptual? Sí, ¿Cómo sí. han sido? ¿Cómo han sido discutidos, analizados, evidenciados, experimentados en diferentes circunstancias? También esa es la segunda parte que vamos a trabajar ahorita. Así es que si no le queda ahorita eso claro, en el siguiente punto ya lo trabajamos más a profundidad. Gracias, doctor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, observemos cómo lo hacemos en el marco, en esta gráfica, en la figura 2, marco contextual. Aquí está a propósito cruzado, ¿eh? Noten ustedes. Aquí estamos hablando del marco contextual y luego vamos aquí, porque tienen cierta afinidad. Entonces, ¿qué es de nuevo el marco contextual? Decíamos, pues es la descripción. Por lo tanto, al ser la descripción, lo que vamos a buscar es delimitar el ámbito circunstancial. Ajá, circunstancial. Por eso es necesario irnos a todo el conocimiento que tengamos de ese documento que vamos a elaborar, toda la historia, todos los inicios, todas las gestiones que se han hecho, porque vamos a delimitar y entender qué procesos ha tenido. Por ejemplo, si en esa escuela pernoctó José María Morelos y Pavón, por decir algo, ¿no?
Entonces, esa escuela, simplemente por ese hecho, tiene un cierto prestigio y una posición social, ¿cierto? Y muchos querrán estudiar allí, muchos. Si consideramos en un ejemplo muy evidente, lo tenemos en la Normal 2, ahí en Toluca, ¿no? ¿Quién trabajó allí? Nada más el nigromante, ¿no? Y por el hecho de que estuvo allí el nigromante trabajando, entonces esa escuela fue muy solicitada porque al ser un personaje histórico, reconocido y conocido a nivel internacional, entonces la escuela goza de cierto prestigio y muchos nos queremos juntar en donde estén esos prestigios, ¿no? Para que yo absorba algo de eso. ¿Ya? Y así podemos entender por qué la Normal 2 siempre tiene muchísimos estudiantes allí formados que quieren un espacio, pero es porque por sentirse pertenecientes a ese hecho cultural, a esa parte de la historia. Entonces, hay escuelas de esa naturaleza. Hay otras, ¿no?, que no lo son tanto, pero ya el hecho de que haya estado ahí un personaje sube de valor. Es el plus, ¿no? Dirían los economistas, es el IVA, es la crece, ¿no?, que nos va a dar ese detallito. También, ya que identificamos estos eventos circunstanciales, vamos a delimitarlo en el ambiente físico. Y aquí ya hace la referencia, por eso en el contexto, en el desarrollo histórico, vamos a ver cuántas aulas tiene, o en el caso de la maestra Minerva, cuántas escuelas están dentro de su zona escolar. ¿Con cuántas inició la zona escolar? Porque hace 10 años cada zona escolar tenía muchas escuelas. Doctor, aun cuando todo mi trabajo está referido a una escuela, Ah, correcto, entonces solamente a esa sería de escuela la se va. institución. Ok. Ajá, a esa escuela nada más, ¿no? Pero conocer todo el devenir histórico de esa institución. Por ejemplo, si allí ya hubo un líder sindical, ese sí merece ser reconocido. Ajá. Ese sí, porque participa de la vida pública, de la vida política y de la vida administrativa de los docentes. Entonces, sí es, no, vaya, no es un maestro cualquiera, ¿no? Es un maestro que tiene algún peso, algo reconocido y que por eso ha llegado a ese punto. Entonces, si alguien ya fue el máximo, ¿no?, dentro del sindicato, pues se considera. Si no, no se toca, ¿no? Que fue secretario de finanzas, no, no nos ayudan mucho, ¿no? Por lo tanto, aquí, cuando estamos hablando de la delimitación del ambiente físico, vamos a hacer referencia a cuántos salones hay, cuántos estudiantes hay, cuántos docentes hay, qué estudios tienen los docentes, a qué se dedican los papás, en términos generales. No vamos a decir, no, pues el 30% se dedica a la agricultura. Podemos decir simplemente que la actividad principal de la comunidad es la agricultura, o son las artesanías, o son la elaboración de dulces, o son muy fiesteros, se dedican, tienen audios, tienen sonidos, tienen lo que tengan, ¿no? Y ahora sí, cuando nosotros encontramos esta delimitación, tanto de la circunstancia como del aspecto físico, entonces ahora sí nos vamos a las aportaciones de particularidades. Notan cómo es, en síntesis, lo que les decía yo, ¿no? El reconocimiento de. Pero ahí vamos a platicar ahora sí muy específicamente de mis estudiantes o de mis docentes o de los padres de familia, en donde yo lo esté trabajando. ¿Sí? Maestra Yarisbet, qué bueno que ya se pudo conectar. Sí, buenas Bienvenida. noches, doctor. Gracias. Es que tenía problemas con el audio, pero ya lo Sí, solucioné.
Muy bien, qué bueno que ya está de regreso. Ahora fíjense bien, en el lado contrario, y van a decir, ¿por qué no lo puso en un orden, no? Ah, bueno, justamente por el juego de colores, pero eso ya es otra historia, que después analizaremos, ¿no? ¿Cómo se realiza el marco conceptual? Fíjense que cómo toma los elementos de la circunstancia y de lo físico están aquí, en la ubicación del tiempo y el espacio de la investigación. Va a poner mucho énfasis en el sujeto de estudio. El sujeto de estudio son mis variables, son mis categorías y son mis indicadores. Esos son mis sujetos de estudio. Pero todos esos están enfrascados en mi unidad de investigación. Por eso, cuando yo busco mis antecedentes, ¿cómo los estoy buscando? De acuerdo a mis unidades de investigación. Si es en primaria, mis antecedentes deben estar en primaria. Si es en secundaria, mis antecedentes deben estar en secundaria, porque allí está mi sujeto de estudio. Ajá. La otra parte es diagnosticar el sector en donde se realiza la investigación. Esta parte de diagnosticar este sector, pues es toda la bibliografía que vamos a revisar, pero esto en un minuto más, bueno, en unos minutos más se los voy a explicar a mayor detalle de cómo lo vamos a hacer. Y en síntesis, eso nos lleva a comprender el problema. ¿Sale? ¿Queda clara esta lámina? ¿Sí? Muy bien, excelente. Finalmente, tenemos lo siguiente. Cuando hablamos, esto no estamos trabajando esto, pero es necesario que ustedes lo conozcan, ¿vale? Esto es con fines informativos. ¿Por qué con fines informativos? Pues porque ustedes van a ser doctores y cuando tengan ustedes la investigación, pues sepan que existe, ¿no? Si no van a decir, no, pues es que no, eso no, ¿cómo dicen los muchachos, los niños? Es que eso no me lo enseñó el maestro, ¿no? Entonces, no, no se vale. Cuando nosotros hacemos una investigación de corte histórico, tenemos que considerar esto, ubicar por diferentes etapas cómo se va desarrollando el problema que estoy estudiando. ¿Cuándo se hace esto? Bueno, cuando en mis antecedentes que yo quiero o necesito estudiar tengan estas condiciones, que implique un análisis respectivo del problema. Por ejemplo, ¿por qué una escuela no tiene tanta demanda de ingreso a su institución? ¿Por qué no la tiene? Ah, pues yo tengo que irme a revisar y a platicar con la historia de los señores, ¿verdad? Con la comunidad. Ejemplo, para no quemar el pueblo, pero hay un pueblo en el que llega un maestro, la escuela estaba en sus inicios, por ahí en los años 70, 60, que es el director, y la escuela tenía muchos estudiantes tenía. Tenía, de hecho, para la época ya era grande la escuela, porque tenía un grupo para cada grado. Para los años 60 eso ya era un logro, ¿no? No se acuerda, ¿verdad? Sin embargo, por ahí de los años 80, tenía como 15 estudiantes para primer año, como 5 para segundo y como uno para sexto. ¿Qué pasó allí? Bueno, tenemos que hacer un análisis retrospectivo. Haciendo la revisión, encontramos lo siguiente. Un maestro que ya falleció hace algunos años,
estaba como director de la institución. A un lado de esa escuela hay un terreno grande, que son cerca de 2.500 metros cuadrados. Es un terrenote. Y está en paralelo a la institución. Entonces, una señora que no pudo tener familia y que su esposo fallece, ella no sabe qué hacer con tantas propiedades, ¿verdad?, que tenía, y decide que ese terreno se le quede a la institución. Hacen una junta con los padres que había, ¿no?, y hacen del conocimiento que ese terreno es para la institución. ¿Qué hace el maestro? La señora le entrega las escrituras. ¿Qué hace el maestro? Le va dando largas, 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 y nunca hace el documento legal para que ese terreno se incorpore a la institución. Él va esperando que se mueran los padres de familia que estaban en esa junta, que vayan saliendo, 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 y se queda él con el terreno. Entonces, en respuesta, los padres de familia ya no llevaban allí a sus hijos. ¿Notan el impacto, el origen? Eso es hacer una regresión retrospectiva de por qué no tiene esa demanda que deberían de tener. Cuando llega otro nuevo director, se encuentra con ese problema, no puede el maestro, no puede convencer a los padres de familia. Llega otro director, tampoco los puede convencer de que las cosas son distintas y de que se puede trabajar de otra manera. Incluso él se tiene que ir en muy malos términos porque pues no podía. La gente le echó mucha presión. Llega otro director de la comunidad y les dice que, bueno, pues que el documento de ese terreno ya no se puede hacer nada. Cuando él busca, resulta que el terreno ya está escriturado a nombre de otra persona. Es decir, que el señor maestro vendió ese terreno y que por lo tanto legalmente ya no se puede hacer nada. Y entonces, de hace como unos 6 años para acá, ¿verdad? Pues otra vez ya esa escuela como que ya empezó otra vez, pero el maestro le ha costado mucho trabajo. El maestro tiene ahí en esa institución como unos 15 años como director. Y apenas de unos 5 años para acá, ya tiene otra vez planta completa, ¿no? Un maestro para cada grado. Imagínense todo el impacto que tiene. Entonces, con esto quiero hacer énfasis mucho sobre cuando hacemos una investigación histórica, tenemos que irnos hasta básicamente decir los orígenes y reconocer cuál ha sido el factor que está influyendo más en mi planteamiento del problema. Por lo tanto, yo necesito ir delimitando, a ver, ¿qué pasó en la gestión de un director? ¿Qué pasó en la gestión de otro director? ¿Qué pasó en tal época? ¿Qué pasó en tal? Muchas cosas así. Bueno, esa institución que les estoy platicando era tan importante que en este pueblo se hacían 2 gritos el 16 de septiembre. Nada más imagínense qué tan importante era el centro escolar para la comunidad. Uno que se hacía en el municipio y otro que el delegado, se juntaban los 4 delegados de esa comunidad, que está dividido en 4 barrios, ¿verdad? Y los 4 delegados se juntaban y ellos hacían su propia verbena. Así de importante era, ¿no? Entonces, son cosas muy marginales, pero que tendríamos que conocer por periodos de tiempo. Entonces, no es que se quiera hacer una investigación muy larga, sino que simplemente al organizar por periodos, nosotros podemos organizar algunas fases de esa investigación,
tal vez analizando primero los documentos legales, luego los documentos de la vida institucional y luego los documentos de la vida pública, ¿no? Es decir, de la comunidad, porque la comunidad generalmente hace acuerdos y se firman, ¿no? Así se tiene por tradición. No sé, bueno, por ejemplo, ahí en Toluca y en Metepec, que es en donde he vivido por muchos años, no pasa de esa manera, ¿no? Pero en otros pueblos sí ocurre esto que le estoy platicando. Bueno, ahora, en términos así muy simples y muy sencillos, lo tenemos ahí en esta grafiquita de tres colores, el azul, el verde y el como rosito. El primer contexto es que debe hacerse una descripción del lugar o del ambiente en el que se ubica el fenómeno. Bien puede ser un hospital, bien puede ser una institución educativa, bien puede ser un gobierno, bien puede ser lo que ustedes gusten y manden, pero allí nos vamos a enfocar. Lo segundo es que debemos de considerar las condiciones naturales, las condiciones económicas, las condiciones científicas, sociales, culturales, políticas, educativas, etcétera, ¿no? Pero otra vez, siempre y cuando mi investigación así me lo exija. Desde luego que no le voy a dar un énfasis mayor si estoy diciendo que voy a estudiar los ambientes de aprendizaje, por lo tanto los ambientes naturales, pues no son tan determinantes. Ni los aspectos políticos tampoco son tan determinantes. Pero sí tienen que ver, por supuesto que tienen que ver, por supuesto, porque un niño que vive en el campo se desarrolla de manera muy distinta a un citadino, evidentemente, ¿no? La forma de organizarse políticamente en una ciudad es muy diferente a organizarse en un pueblo. Es muy distinto. Entonces, lo vamos a decir de manera general. La institución se encuentra en un ambiente rural rodeado de bosques de abed, por decir algo. ¿Puedo colocar un mapa geográfico? Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede. ¿Es necesario? No, no es necesario. Pero quien guste ponerlo, lo inserta allí. En el otro lado tengo lo siguiente. ¿Cómo se redacta el marco conceptual? Ya para empezar con el siguiente tema. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda del marco contextual? ¿No? Muy bien. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar? Pues le podemos llamar de muchas maneras. Ahorita le doy, antes, maestra Diana, dígame usted. Entonces, puedo entender que esta es una redacción, eh, es una redacción que no necesita una referencia. Exacto. Perfecto. Una referencia bibliográfica. Bibliográfica, exacto, exacto. Gracias. Porque evidentemente sí va a tener referencias de las personas que le han dado la información, a menos que en la institución exista un documento. Si en ese documento ya existe un breviario o una monografía de la institución, pues eso ya le facilita mucho el trabajo, ¿no? Porque ya nada más va a decir tomado de la monografía de, que es algo, por ejemplo, no sé, maestra Minerva, que usted sí puede hacerlo, es algo que no he entendido en algunos niveles educativos, ¿no? Para mí, es mi punto de vista muy, muy personal, maestra Minerva, muy, muy personal. Para mí, todos los supervisores deberían de tener dentro de su archivo una monografía de cada institución. Para mí, ¿eh? Para mí. ¿Por qué razón? No solamente es para quien quiera hacer una investigación, sino es para el dominio del público en general. Mire, llegué a trabajar a San Pedro Tultepec hace algunos años y yo me quedé con la boca abierta, de verdad. Casi todos los estudiantes conocían su historia
de su pueblo, que lo fundó Vasco de Quiroga, que le llamó San Pedro porque en alusión a la escena donde, porque es una laguna, recuerden ustedes, hay una laguna muy grande allí, en alusión a que Pedro era pescador y que les enseñó a pescar y que les enseñó a hacer instrumentos. Y esa comunidad se dedica mucho a la música, ¿no? Son músicos por naturaleza. De hecho, he escuchado, o había escuchado todavía, algunos comentarios en los que decían que los niños de ahí nacen con una mamila en la mano y con la otra un instrumento, ¿no? Porque todos se dedican, o la gran mayoría, el que no es carpintero es músico. Y el que no, el que puede con las dos, ¿no? Y allí han tenido muchísima gente destacada, mucha gente destacada en el ámbito de la música. Me quedé con el ojo cuadrado un día que el conserje de la institución me invitó a la boda de su hijo y yo llegué, ¿verdad? Y me encontré con la agradable sorpresa de que estaba tocando nada más y nada menos que la Sonora Santanera, porque su hijo es trompetista de la Sonora Santanera. Y la gente de ahí, hagan de cuenta que estaba tocando el hijo de cualquiera, ¿no? Así como que, pues no, ya no les era tan llamativo. Y yo dije, ¿en serio? Pero si es la Sonora Santanera, o sea, estamos hablando de un grupo que hizo época, que tiene muchísimo reconocimiento en todos los planos. ¿Cómo es posible? Y así, arrumbaditos por ahí, toque, toque. Me quedé muy sorprendido, porque para ellos ya es habitual. Este, Hay un jovencillo por ahí que fue mi estudiante que ahora es la voz segunda del grupo mm, ¿cómo se llama? Es una banda, MS, la banda MS. Y otra muchachilla que anda cantando y es la voz principal del ballet de no sé quién, y así un montón de cosillas, ¿no? Pero es muy interesante. Ahí, por ejemplo, tuvimos por estudiante a un campeón de box siendo estudiante de la prepa, fue campeón y nos llevó unas grabaciones porque le pidió unos saludos especiales a un boxeador muy famoso para la escuela. Y pues nosotros nos sentíamos muy halagados, obviamente, ¿verdad? Pero pues, tenemos ahí al campeón de judo, por ejemplo, que está en el Comité Olímpico. Entonces, es una comunidad que ha sobresalido muchísimo en ese ambiente. Y yo me quedé día 6 porque todos conocían los datos más importantes de su historia, en qué año la fundó, quién la fundó, cuándo se ha intentado separar para hacer un municipio, por qué no lo dejan hacer un municipio, qué ha pasado con las desgracias del plomo allí, porque la gente se estaba muriendo de cáncer en esa comunidad, porque la gente va de casa y entonces utiliza mucho plomo y el plomo estaba contaminando la laguna y un montón de cosillas, ¿no? Entonces, es muy importante el marco contexto, ¿vale? Creo que me extendí y me salí del tema, pero por ahí va el asunto. Bueno, regresando a este punto. Creo que ya no hay dudas, ¿verdad? Ahora sí. De nada, maestra Elena. No, ¿verdad? No hay dudas. Muy bien, entonces, ejemplo de cómo se redacta el marco conceptual. Nos vamos por categorías. Flora, la flora es muy amplia, ¿verdad? ¿Por qué es amplia? A ver, ¿por qué es amplia? Porque la flora no solamente son plantas. ¿Qué más son? ¿Qué más son? ¿Qué es la flora? ¿Qué abarca el concepto de flora? ¿No?
Bueno, dejémoslo en plantas, ¿no? Ahora, las plantas. ¿Qué tipos de plantas hay? ¿O cómo se pueden clasificar las plantas? Pues tenemos plantas ornamentales, plantas comestibles, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo va de mayor a menor. Ujú. En nuestro trabajo tenemos hipótesis, en un segundo nivel categorías y en un tercer nivel tenemos indicadores, ¿correcto? Ahora, de la hipótesis podemos sacar su definición, podemos sacar sus características y podemos sacar, es lo mismo que vamos a hacer cuando estemos redactando. De las plantas, lo mismo, definición, características y tipos, y de las plantas ornamentales, definición, características y clasificación, o los indicadores que nosotros queramos tener, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien, Sí, bienvenida, maestra doctor. Gladys. Perdón, doctor, yo aquí que no levanté mi manita. Gracias, doctor. Adelante. Pero, perdón, doctor, pero no le escuché muy bien. De repente, como a mí se me cortaba, no sé si a todos, Sí, a y, mí pensé y que no era. le escuché muy bien sobre ahora sí que sobre el ejemplo que nos dio de las flores. Ok. Mire, les decía yo, tenemos un concepto mayor, que en este caso es la flor. Luego tenemos un concepto menor, que son las plantas. Y tenemos un concepto en un tercer nivel, que son las plantas ornamentales. Es como lo que en ética, digo, en lógica le llaman el árbol de Porfirio. A mayor extensión, menor que comprensión. Y a mayor comprensión, menor extensión. Es la ley de Porfirio. Así se rezaba en los cuadernos de lógica. No sé si lo sigan llevando, ¿verdad? Pero así decía. Entonces, dice la ley que nada puede ser más grande que la extensión. Es decir, las plantas ornamentales están dentro de la flora y las plantas están dentro del concepto de flora. Y las plantas ornamentales están dentro del concepto de plantas. Así es que para la flora tenemos dos grandes grupos, las que son las fanerógamas y las que son las criptógamas. ¿Eh? Y la flora puede ser acuática y puede ser terrestre. Pero las plantas que están ahí dentro de esa flora pueden ser también las plantas cavernícolas, ¿no? Las plantas ornamentales y las plantas alimenticias y etcétera. De ese grupo solamente vamos a tomar las plantas ornamentales. Lo que nos sugiere aquí es que partamos de la definición y después de la definición las características y luego la clasificación. Este esquemita en el que estoy, lo vamos a trabajar ahorita con un caso muy concreto y muy específico, que de hecho ya se los mencioné en la primera sesión, pero ahorita lo vamos a hacer más en vivo. Bienvenido, maestro Teodoro. Y entonces, ya en este último cuadro que tenemos aquí, en la construcción del marco conceptual, vamos a trabajar los conceptos y ahí vamos a manejar nuestras habilidades comunicativas y vamos a mejorar nuestro aprendizaje con respecto a ese tema. Y eso es lo que nos va a hacer expertos en el tema. ¿Sí? Vamos a recapitular entonces lo que hemos revisado hasta este momento. Para hacer su índice, digámoslo así, de su investigación, de sus variables, vamos a considerar nuestra tablita de consistencia en la que tenemos nuestras variables, nuestras categorías y nuestros indicadores.
Si consideramos el documento base, que es este, ¿verdad? Entonces, yo voy a darle el capítulo 2 a mi variable X. Si no lo deseo hacer de esa manera, entonces tendría que ser el punto número 4, la variable X, ¿correcto? Muy bien. Con esta información vamos a hacer esta tablita de 3 entradas. Una que vamos a llamar concepto, otra comentario y otra referencia bibliográfica. Vamos a llenar cada una de estas celdas de acuerdo a nuestra tablita que tenemos aquí, en donde el número 2 sería mi variable X, 2.1 sería la categoría 1, 2.1.1 sería la legalidad, 2.1.2 los programas sociales, 2.1.3 plataformas, 2.1.4 políticas nacionales, 2.1.5 infraestructura. Allí terminamos la primera parte. La segunda parte sería X2, herramientas digitales, en este caso, en este ejemplo. Pero nosotros hicimos el ejercicio con su compañera. Por lo tanto, lo que estamos encontrando aquí son las palabras clave que tiene su compañera, ¿correcto? Muy bien. Una vez que ya llenamos este cuadrito con todas nuestras variables, todos nuestros indicadores, esos son los elementos mínimos que debemos de tener. Podemos agregarle, sí, ¿en dónde? Antes o después, pero nunca en medio. Ajá. Antes o después. Bien. Una vez que hemos hecho eso, entonces voy a buscar distintos documentos que yo tenga a la vista, en donde hablen sobre mi variable. De este documento voy a tomar quizás una idea o quizás dos, o las que tenga yo que tomar. Probablemente sea una. Tal cual, ¿verdad? La voy a copiar y voy a anotarlo dentro de mi cuadrito que estoy trabajando aquí. En este caso ya tengo la A. Esta es una cita textual. ¿De dónde salió esta cita textual? Aquí está la dirección. Esta cita, este es mi comentario. Para el caso 2, esta es la cita. Aquí tengo la cita de dónde salió. Pero este documento no lo he leído yo, lo encontré citado. Agrego entonces dónde fue citado y digo que es de Torres, Claudia, del 2017 y que tiene este título. Y tiene este DOI, por si alguien lo quiere buscar. No lo estamos viendo, Doc. No, solo se quedó la primer tabla. Ok, déjenme entonces otra vez compartir pantalla. Vamos otra vez. Ahora sí ya. Muy bien. Ya. Recapitulando entonces. Recapitulando. Si yo consideré esta guía, entonces mi variable X empieza con el número 4, ¿correcto? Si considero el segundo momento, entonces empiezo con el título de capítulo 2, variable X. Al hacer esto, yo voy a construir una tabla con 3 columnas. Una que se va a llamar concepto, otra comentario y otra referencia bibliográfica. ¿Qué se va a construir o cómo se construye este ejercicio? Es muy sencillo. Miren, tomamos como referencia nuestra matriz, en donde tengo el nombre de mi variable X, tengo mis categorías y tengo mis indicadores. Cada uno de estos indicadores son los puntos que voy a estar trabajando en esta hojita. En este ejemplo que estamos trabajando aquí es de su compañera, entonces para ella X es el uso de las TICAD. El primer elemento, que sería la categoría 1, es decir, X1,
para ella es el uso del asticado. El primer indicador lo tenemos aquí, que es tendencia, el segundo indicador, tercer indicador, cuarto indicador, quinto indicador, y así sucesivamente. Aquí tengo el 2.2, que equivale a X2. Una vez que he hecho eso, voy a hacer mínimo 3 referencias, 3 citas, 3 conceptualizaciones, 3 ideas primarias, 3 ideas fundamentales que a mí me sirvan para entender el concepto que estoy utilizando, en este caso el uso del asticado. Esto son citas textuales. Es una cita textual. Y esta cita textual está ubicada aquí. En medio voy a hacer mi comentario respecto de esta cita. Y así con cada una de ellas. Con cada Doctor, una de ellas. perdónenme que lo interrumpa, pero le levanté la mano hace ratito para preguntar. Ahí las citas pueden ser como en el ejemplo que ocurrió con la maestra Angie, de alguna revista, de algún artículo. Sí, sí. Gracias. Gracias. Ahora, lo que sigue después es que esto lo voy a pegar en donde corresponda, como es en este caso. Y lo que voy a hacer es darle redacción y así voy a ir construyendo cada una de mis variables o de mis conceptos. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta sesión? Está abierto el micrófono. Sin miedo al éxito. Yo, doctor. Adelante. Nos va a faltar tiempo, créame, nos va a faltar tiempo, o sea, no para entregar la tarea, nos va a faltar tiempo con usted en sesiones, porque verdaderamente nos lleva de la mano para hacer todo este proceso. El día de hoy hablar del marco contextual, el marco conceptual, sus diferencias, la forma en que habremos de elaborar ya sea nuestro marco conceptual considerando a la variable X como el segundo capítulo, incluyendo todos los indicadores, nos vuelve a apoyar cómo hacer las referencias bibliográficas de manera correcta. Entonces, yo insisto, a mí me pareció sumamente interesante, sí, con un gran agobio, como bien usted decía, porque no habíamos dimensionado la cantidad de trabajo que tenemos que realizar. Sin embargo, siempre usted generoso nos dijo, avancen, 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 porque esto es trabajo que tendremos que realizar finalmente. Entonces, eh, como siempre, las presentaciones que nos comparte nos aclaran de manera muy puntual y nos llevan de la mano y después ejemplificarlo con quienes desearon participar, en este caso con Angie, pues nos lo hace sencillo. Entonces, esto que nos decía, que muchas veces lo trabajan en tarjetitas y que a veces se complica un poquito más, quienes tuvieron la oportunidad de realizar estas tesis, bueno, lo habrán trabajado. Para quienes no lo hicimos, nos lo presenta sencillo. Sencillo, sin embargo, con una gran cantidad de trabajo por desarrollar. Entonces, hoy la sesión se nos fue como agua y ya, bueno, pues ya estamos pues ya fue la tercera sesión y se nos está yendo el tiempo muy, muy rápido. Como siempre, gracias, doctor. Gracias por compartir toda su experiencia, su saber y por tenernos la paciencia de repetir, de ir de la mano con aquellos que nos vamos atorando un poco. Muchas gracias, doctor. Al contrario, maestra Minerva. Muchas gracias. Maestra Angélica, adelante. Salimos
Bueno, yo salgo con entusiasmo, aunque tengamos tanto trabajo, no importa, vamos a hacerlo, ¿no? Pero sí, sí, para mí esta clase fue muy enriquecedora. Yo he hecho, y lo digo yo, va a ser mi tercera tesis porque hice tesis siempre he hecho tesis, y sinceramente esta vez se me ha hecho mucho más fácil el estarla estructurando. eh, y bien importante, ¿no? Tener siempre a la mano algo que tal vez pues no nos hemos acostumbrado tanto, pero lo vamos yo creo que hacer a partir de ahora, tener siempre a la mano nuestro cuadro, ¿no? Eh, si bien lo teníamos en dos cuadros, pues tratar de juntarlo como para que se nos haga más fácil todo el desarrollo y el estar investigando, ¿no? Eh, Sí, como nos lo comentó, pues sí pensábamos que era un poquito más ligero porque dijimos, no, pues uno internacional, uno nacional, más más de local y todo eso, pues ya, ¿no? Ya la hice. Pero no, ya vimos que es un poquito más de trabajo y de investigación y pues bueno, lo vamos a hacer tratando de hacer, pues tal vez no el 50, un poco más del 50, porque si no nos vamos a ir atrasando y entonces para la siguiente ya tenemos el 50 que habíamos dejado más el nuevo 50 y entonces ya se van a ir acumulando, pues lo que podamos avanzar más de ese 50 pues está, creo yo, es mucho mejor. La verdad sí, fue muy claros los cuadros para hacer bueno, nuestro capítulo 2 y 3. La verdad que los cuadros son muy, usted siempre nos da esa herramienta para hacerlo más fácil, ¿no? y Procuro. con y nos sentimos a gusto porque bueno, con esa yo estoy trabajando a veces y estoy, ay, el doctor dijo que era fácil, así es que se me tiene que hacer fácil, ¿no? Entonces sí, la verdad que hoy hasta identifiqué muy bien lo que me hace falta ingresar en mis antecedentes, hasta los locales, porque yo empecé a avanzar en los locales y ya me di cuenta que, bueno, tengo que hacer como profundizar un poco más, ¿sí? Hacer investigación un poco más profunda de todo lo que tengo que incorporar. Ya tengo una parte, pero creo que me hace falta, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctor, y pues vamos a seguir trabajando. Algo que le quería comentar a los compañeros de técnicas, porque no nada más está Mine y Demetrio, creo que hay otra persona, ¿no? De técnicas. En el 2010 más o menos se hizo un compendio, digo, ya sé que está muy lejano, pero ayuda, ¿eh? Se hicieron monografías por escuela de cada secundaria técnica. Ah, mire qué padre. Entonces, en el 2011, por ahí más o menos, teníamos ya los discos de todas las secundarias técnicas, todas, que les Mm, puede servir pues como de antecedente y ya nada más son 10 años que ya son menos. sí, sí, Y por efectivamente. otro lado, bueno, todos los directores hicieron, dentro del proyecto de Conoce mi escuela, hicieron una historia y una presentación de la escuela y todo eso, entonces les puede servir algo, ¿no? Les doy ese tip. Si yo encuentro ese disco dentro de todos mis montones de discos, porque pues ya están muy viejitos, con todo gusto nada más les mando un mensajito y se los mando por correo, ¿eh? Claro que sí. Excelente, Gracias, excelente. gracias. Gracias, gracias, Muy maestra Lili. bien. Pues era mi participación, doctor. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Maestra Gladys, hay mucho trabajo que hacer. Le sugiero que revise la sesión. Digo, en el caso suyo y del maestro Teodoro, del maestro José Luis, que son los que se incorporan después, ¿no? Porque trabajan, pues hasta que no llegan y tienen oportunidad de conectarse. Hay que revisar la sesión para ver y dimensionar el trabajo que hay que entregar. ¿Vale? Excelente noche, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, doctor. Descansen. buenas Descanse, noches. hasta luego. Abrazo. Hasta luego a Hasta luego, todos. hasta Bye luego. bye. Hasta luego.